esencial en el Evangelio, sino yo creo que lo más esencial en el Evangelio es el temor reverente al Señor. Porque pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros se han perdido o se han desviado teniendo teología. Pero el temor, hermano, hace ese temor, pero no miedo, sino el temor reverente hace. Nosotros somos personas frágiles porque estamos en este cuerpo, pero a pesar de que estamos en este cuerpo, el Señor nos fortalece y seguimos adelante. Lloramos, nos debilitamos, tenemos conflictos en nuestros hogares, tenemos conflictos en nuestro trabajo, pero hoy más que nunca hemos entendido y hemos aprendido que el que nos sostiene se llama Jesucristo. O sea, el nombre del Señor. Entonces, hay trampas que el enemigo pone, las cuales nosotros debemos, la palabra las alumbra, esas trampas, para que nuestra confianza, hermano, no esté en nosotros mismos. Yo creo que usted y yo somos el enemigo público, el número uno de Cristo, la carne. Usted busque en estos días, y cuando encuentre algo que le voy a sugerir, usted me lo comenta. Y es que Dios no hace tratos con la carne. Dios no hace tratos con la carne, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Cuando ya empecemos a creernos muy espirituales en el Evangelio, busquemos ayuda. Y fíjense que yo ya me creo muy espiritual, ¿verdad? Entonces busquemos la ayuda, porque es lo que el enemigo quiere, que nosotros no dependamos de Dios. ¿Por qué estamos nosotros en el Evangelio? Por débiles. Pablo lo señala perfectamente bien y dice que él se va a gloriar en sus debilidades. Claro, alcanzó una estatura, hermano, grande, una estatura que ya quisiéramos tener nosotros, porque el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles somos fuertes. Eso es que cuando usted es débil y yo soy débil, somos más útiles así. Por eso, en el Evangelio nosotros los hombres hoy estamos confundidos porque queremos aparecer. Pero el que tiene que aparecer se llama Jesucristo. Denle palmas al Señor en el nombre. Por ejemplo, David en cierto momento se olvidó cuando llegó a ser rey. Un privilegio nos puede desgastar y pensar que nosotros somos algo. Porque David cambió. David era aquel joven que obediente, que cuidaba las ovejas que no eran ni de él. Las ovejas no son de nosotros, las ovejas son del Padre. ¡Aleluya! Aún Jesús dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero todavía no estábamos nosotros inmersos en este evangelio. Entonces hay cosas que se olvidan, porque el enemigo quiere que nosotros actuemos en base a nuestra sabiduría y a nuestro conocimiento. Pero la palabra enfatiza y dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo, lo tonto del mundo, para avergonzar a los sabios. Aleluya. Claro, el evangelio hoy ha cambiado muchísimo.
Y hoy tenemos nosotros, ya podemos hasta pronunciar algunas palabras que están en la Biblia, en los diccionarios bíblicos, en griego, en arameo. Pero lo más importante en el Evangelio es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Padre. Aleluya. Sean santos, Dios. Ese es el llamamiento del Señor. El llamamiento del Señor para usted y para mí. Aquí los títulos, hermano, miren, todos los que estamos en Cristo hemos sido llamados para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del cielo. A veces se olvida, pero en el Evangelio no hay jefes. Por eso en el Evangelio se usa mucho la palabra siervos, porque siervo significa esclavo. Esclavo de quién? Esclavo de Cristo. Entonces, a David se le olvidó un poquito esto, porque cuando estamos en posiciones diferentes, por ejemplo, a veces se nos olvida a nosotros cómo vinimos al Evangelio, buscando consuelo, buscando una respuesta de parte del Señor, como hogares desintegrados, que como usted no se hincaba nunca, se tuvo que hincar ante la mujer a pedirle perdón. Y la mujer, viceversa, a hincarse delante del hombre. Pero hoy que nosotros conocemos, sabemos que toda la gloria y toda la honra es única, exclusivamente para Jesucristo. Entonces, dice en el capítulo 11 del segundo libro, acreditado a Samuel, en el versículo 27, dice que cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. Pues aquí tendríamos que leer toda la historia, pero mejor le voy a narrar un poquito. Aquí está hablando de una mujer a la cual era casada y David se enamoró, se prendó de ella. No sé si se enamoró, porque aparte es enamorarse, aparte es gustar y aparte es tener deseo. No confundamos esas cosas. Y entonces David, hermano, la manda a traer a su casa y la hace su mujer. Pero resulta que esta era mujer de otro. Pero él la hace su mujer. Y como David en ese tiempo gozaba de autoridad porque era el rey, no abusemos de la autoridad. No abusemos de la autoridad. David, hermano, la mandó a traer, fue su mujer y le dio a luz un hijo. Es interesante. Lea usted esto más adelante, va a tener tiempo usted en su casa de poder leer cómo esta atracción, cómo esta decisión, quizá David tuvo algún consejero, David era el rey, y darle consejo a una persona que está en eminencia es difícil. ¿Cómo le entramos al jefe? ¿Cómo le entramos a un pastor? Para señalarle que lo que está haciendo no es agradable a Dios, porque lo que está haciendo es pecado. Pero debemos de saber que para Dios no hay nada oculto. No podemos ocultar nada del Señor. Entonces, dice la palabra que lo que hizo David fue malo ante los ojos del Señor. Gracias a Dios ahora, hermano. Nosotros no es lo adecuado, pero si ocurriera que hacemos cosas malas, no las guardemos, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos guardemos las cosas malas, las cosas que Dios ya sabe. ¿Cómo podemos ocultarnos a los ojos de Dios?
Deme el secreto. ¿Dónde nos escondemos a los ojos del Señor donde Él no pueda ver? No hay lugar. Usted con Dios no puede jugar las escondiditas porque siempre va a perder. David cometió un error que le llamaremos pecado malo ante los ojos de Dios. Por eso hay cosas buenas que usted y yo hacemos ante los ojos de Dios, que para la gente son incongruentes, como por ejemplo esta noche estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Hay gente que no entiende por qué usted y yo venimos constantemente a escuchar la palabra de Dios, porque no saben, porque no entienden, porque no tienen la experiencia que la palabra de Dios da vida, que la palabra de Dios da gozo, que la palabra de Dios liberta, que la palabra de Dios permanece, que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dele palmas al Señor. Entonces, oiga, yo creo que entre más se tarda uno en manifestar algo que uno ha hecho que no agrada a Dios, le va a ir peor. En la tardanza está el error, porque la Biblia habla y señala y dice, hermano, que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Ese es el más rápido lo damos. Porque el Dios es Dios de misericordia. Y la misericordia estará en nuestras vidas. Entonces, pasó tiempo. Que hay cosas que pueden pasar. Y que probablemente hay gente que no se da cuenta, pero Dios sí. Y Dios dejó que pasara un tiempo. Y dice aquí, pero lo que David había hecho, porque Dios tenía una relación con David bien preciosa. Y cuando nosotros, hermanos, caemos en errores, caemos en pecado, caemos en circunstancias donde empañan la vida del Señor con nosotros, no lo confesamos, empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida. No sentir, por ejemplo, la presencia de Dios. Si un culto, que lo dudo, porque la Biblia es enfática y dice que donde dos o tres o más están en su nombre, el Señor dice, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo. Aleluya. Sí, es la palabra. Donde se reúnen dos o tres o más en mi nombre, yo voy a estar. Y Dios visita, y Dios, hermano, llega a nuestros corazones, y Dios pone alegría. Y a veces la gente dice, pobrecito, saber por qué está llorando. No sabe que estamos siendo libres del pecado, estamos siendo perdonados, estamos siendo adorados por la presencia del Señor. Pero cambia. Nosotros queremos, hermano, voy a utilizar una palabra que no me gusta porque es muy mala, motivación. Y que nos motiven los hermanos de la alabanza. No. Ellos vinieron a adorar y a exaltar el nombre del Señor. No necesitamos motivadores. Porque la motivación es humana. Nosotros necesitamos gente espiritual que aunque se salgan de la nota, hermano, están metidos en la presencia de Dios. Y yo quiero eso. Y yo necesito de esa presencia que es la que me hace alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces hay cosas que se pueden hacer que no son buenas ante los ojos de Dios, que son malas ante los ojos del Señor. Pero Dios no actúa de inmediato. Nos deja
dice, a ver cuándo se acerca aquel a decirme que no siente nada. Eso fue lo que pasó con Daniel. Se alejó de él. Se alejó de la presencia de Dios. Y David de pronto empezó a ser insensible. ¿Sabe qué es lo que le puede pasar a usted y a mí? Ser insensibles a la presencia de Dios. Amén. Ya se arruinó. Amén. Ya se arruinó. Solo nos queda la cara que tenemos, hermano, y quién nos aguanta con esa cara. Por eso hay alguien que nos hace sensibles a la presencia de Dios, y es la presencia del Señor Espíritu Santo, porque nosotros ahora somos alabadores en espíritu y en verdad. Si nosotros no somos inmersos en la presencia de Dios, vinimos a perder el tiempo, a aburrirnos. Pero qué lindo es cuando la presencia de Dios nos envuelve, cuando la presencia de Dios, hermano, llena nuestra vida, cuando la presencia de Dios nos hace saber que nos falta de 5, que nos faltan 10 para alcanzar, para el peso, hermano, y nosotros queremos alcanzar eso porque queremos ser adoradores en espíritu y en verdad de esa presencia maravillosa que viene de Cristo. Y entonces, hermano, fue malo ante los ojos del Señor lo que David había hecho. Pero qué lindo es el Señor, hermano. Nos da un tiempo para que cada uno se acerque a Él. Y le diga al Señor que lo que hicimos no fue bueno, que Él está esperando. Usted no es santo, ni yo tampoco. Hemos sido llamados a ser santos. Amén. A veces se quisiera robar algo, pero como ahora el Señor ha puesto algo muy importante dentro de nosotros, es el temor reverente, no el miedo. El miedo viene del diablo. El temor a perder su presencia, a perder esa visitación tan linda, hermano, que uno no la puede comprar. Es gratis. Aleluya. De todo aquel que se somete al Señor. Por eso dice, adoradores luz del Señor en espíritu y en verdad. David empezó, el rey, nadie le dijo nada. ¿Qué pasa en la casa si, por ejemplo, nosotros los varones creemos nosotros que estamos haciendo algo que está correcto y la señora dice que no, eso no está bien, estás descuidando tu vida espiritual? Bueno, ya casi nos metimos con eso. Ora su esposa. Llora en la presencia de Dios su marido. Lee la palabra de Dios su marido. ¿O será que eso es el evangelio? Porque esos son los evangélicos, hermano. Los que andan con la Biblia para abajo, la compraron en 1950 y la tienen nueva todavía. Porque no la usan. Aleluya. Se la meten bajo el brazo y le sirve el desodorante. ¿Lo ha visto usted derramando sus lágrimas? ¿Le ha visto buscando usted al Señor? Pero es el jefe de la casa. Como dijo mi abuelito, con su mano. Entonces también perdió todo el dulce cantor de Israel. Aquel que anhelaba llevar la presencia de Dios a su casa. Aquel que anhelaba llevar el arca, que no tenía el conocimiento
Señor dijo: no hay como mi siervo David. Pero se empezó a descuidar. La vida cristiana, tu vida espiritual, debes de cuidarla. Amén. Debes de cuidarla. Ya no use como Biblia en celular, tóquese una su Biblia, aunque sea que traiga. Yo sé la guardo si te la guardamos ahí en la librería, si es muy engorroso cargarla, llevarla y traerla ahí para arriba y para abajo. Traiga su Biblia. Léala. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y necesitamos de esa palabra para Dios. Yo no le digo a David. Bueno, usted y yo tenemos algo más grande que David. David no tenía Cristo, pero nosotros sí tenemos a Dios. Somos una dispensación diferente. Él era Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos le cumplió. Pero nosotros somos una dispensación distinta. Nosotros tenemos a Cristo y tenemos la presencia maravillosa del Espíritu Santo, y tal vez no tenemos tanta teología, pero tenemos un Dios grande y poderoso, que su misericordia es grande y es para siempre. Entonces, oiga, pasó mucho tiempo. Y los cultos siguieron. ¿Cómo hace un pecador para entrar a un culto? Pues entra y se sienta. Y mira lo que están haciendo nosotros y lo hacen también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero eso debe de ser algo que emana de lo profundo de nuestro ser. El gloria a Dios que sale de nuestras entrañas, porque ahora tenemos entrañas nuevas, entrañas de misericordia, entrañas que alaban y que glorifican el nombre del Señor. ¿Ha conocido usted gente que ha militado en el Evangelio? No hablo solamente de miembros, sino hablo de servidores. Puedo hablar de pastores, puedo hablar de evangelistas, de profetas, aún apóstoles. Porque este hombre, el dulce cantor de Israel, el hombre que fue escogido por Dios y fue ungido por Samuel, ahora le fallaba al Señor. ¿Y sabe qué pasa, hermano? La presencia del Señor se retrajo. Y él ya no sentía el mismo fuego. Y seguro decía aleluya, decía gloria a Dios, pero no sentía el mismo fuego. Un pecador, hermano, aparentando santidad. ¿Era David? El Señor esperó que David llegara con él y se le contara algo que ya sabía, pero no lo hizo. Y los cultos gritaban gloria a Dios. No había ningún sentido en esa palabra. Por eso, en el resto del capítulo 12, Dios le envió un profeta, porque los profetas no están para consentir a la gente ni agradar al Padre. Los profetas eran perfectos. Le decían la verdad a los reyes, le decían la verdad a los sacerdotes.
llevaban la palabra del Señor, no podían cambiarla. Por eso los falsos profetas aparecieron para dar palabra que agradara a los que estaban en evidencia. Pero, digamos, yo quiero ir aquí, hermano, al capítulo 12, creo que es. Y si no, usted me va a ayudar en qué pasaje está cuando David, hermano, está buscando del Señor, pero no tiene una respuesta. Déjenme ver. Vamos a ir al capítulo 22 del primer libro de Samuel. Digamos, cuando llegue ahí, diga amén para que leamos juntos la palabra. Entonces, dice, porque aquí lo que vamos a hablar es de cómo David llegó a la cueva de Adulam. Llegó huyendo, llegó perseguido. Digamos, y nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro refugio y nuestro auxilio, nuestro pronto amparo en medio de la tribulación. Porque si alguien no nos va a dejar, es el Señor. Ahora David le trajo problemas, hermano, servir al Señor. A veces los dones que pueda tener una persona pueden ser envidiados por otro. Tal vez aquella persona lo único que tiene son los dones o el don del Espíritu, y otro no tiene eso y no tiene dinero. Pero el que tiene dinero envidia al que tiene lo del Espíritu. Entonces Saúl se puso envidioso con David, porque recuérdese que David, con una piedra, hermano, metida en una onda, venció a un gigante llamado Goliat. Y entonces David fue un hombre respaldado por el Señor, pero eso le sacó de envidia. A veces ser muy espiritual para sacar envidia. Pero como tú estás buscando ser espiritual, no para que te den un trofeo, no para que te den una mención honorífica, sino para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso se guarda usted y yo. Entonces, aquí en este capítulo 22 dice que David se fue ahí y fue a buscar refugio en esta famosa cueva llamada la cueva, hermano, de Adulam. Y durante algún tiempo estuvo en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam podría ser esta congregación y otras congregaciones, donde a esa cueva de Adulam entraron personas o una persona con demasiada necesidad, con demasiada escasez, con llanto, con dolor, con escepticismo, pero mediante estuvo ahí, algo ocurrió en esa cueva de Adulam. ¿Qué fue lo que ocurrió? Palabra del Señor llegó, visitación del Señor estuvo ahí y cambió por completo la vida de aquel hombre que huía, hermano, que se llamaba David, que se refugió. Entonces, por eso es que no daban crédito que un rey como David estuviera refugiado en una cueva. Por eso es que los hombres hoy buscamos, vamos a buscar congregaciones que estén como a nuestro nivel, donde hay políticos mentirosos, porque algo de eso tenemos nosotros aquí. Pero David dice que se refugió en la cueva de Adulam. No daban crédito que un rey estuviera refugiado en una cueva, como no daban crédito que un rey hubiese nacido en un pesebre.
porque no hubo lugar donde pudiese entrar, porque estaban ocupados, porque por diferentes circunstancias, hermano, pero en aquel lugar llamado Belén nació un rey en un estado. Y ese rey glorioso se llama Jesús. Y entonces David se refugió en la cueva de Adullam, y llegaron ahí sus hermanos. ¿Por qué llegarían ahí? A tener notado algo en David. Todos sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y descendieron a él. Descendieron a él. ¿Quién estaba ahí? David. Por eso que el evangelio no es inicialmente de subir, de descender. Porque el que se unía, Dios lo exalta. Gloria a Dios. Dios lo exalta. Entonces, dice que todo el que estaba en la cruz, y todo el que estaba afligido, endeudado, y todo el que estaba descontento, se unió a él. Esa gente, hermano, todo eso que está, mire, todo eso no le trae a uno alegría, le trae a uno amargura. Solo gente amargada de ahí. Se parece mucho a nuestras iglesias. Sí, hermano. Nosotros entramos con amargura por lo que nos hicieron, por esto, por lo no decimos lo que hicimos nosotros, ¿no? Solo lo que nos hicieron. Amargados, hermano, que nos rechazaron, que nuestros padres tenían más preferencia por nosotros hijos. Usted no sabe que esto ya estaba prescrito, que esto ya estaba vaticinado, que nos despreciaban, porque iba a haber alguien que nos iba a amar y por amor eterno nos iba a recibir y nos iba a dar gozo y alegría, y él se llama Jesucristo. Jesucristo. Y entonces David, oiga, llegó ahí a la cueva de Adullam y lo supieron su familia y su padre, y descendieron a él allá. Digamos que la cueva de Adullam era la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Para descender. No para exaltarnos, porque la iglesia ya viene bien, y al que hay que exaltar se llama Jesucristo. Y descendieron a él, o junto con él, descendieron a él allá, y todos, el que está, mire, ¿qué hace una persona que vive en apuros? Mire, ayuda. El apuro, si es económico, ¿qué hace? Pide prestado y compara la tierra. Todo el que estaba en apuro, dice, todo el que estaba endeudado, porque las deudas afligen, todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser el jefe sobre ellos, jefe de los amargados, jefe de los que no podían perdonar, jefe de los que tenían deseos de venganza, jefe de personas que tenían albergado en su corazón situaciones que habían vivido desde su niñez. Pero bendito sea Jesucristo, porque Él vino a libertar a los cautivos y a libertarnos de nuestras amarguras y de todo, hermano, lo que ha pasado en nuestra vida. Y ahí estaba David. Lleno de gente resentida, que cuando hablaban, hermano, lo hacían llorar a uno, porque hablaban con los santos. Ellos no habían hecho nada. Pobrecitos, a ellos les habían hecho eso, a ellos les habían hecho lo otro. La mamá les pidió el cuarto, la mamá lo sacó, el papá le dijo ya no venga, pero si se lo robaban todo. Hermano, hay gente que fue drogadicta, hay gente que fue alcohólica, que la plancha de la viejita, que la ropa, la poquita ropa que tenía la viejita, sus hermanos
se desaparecía. ¿Y quién se la llevaba? Nosotros. Pues el bandido que estaba ahí se la llevaba. Irreverentes con nuestros padres, porque nos pusieron a estudiar quizá en buenos lugares en relación a lo que ellos podían darnos, y aprendimos a ecuaciones, y aprendimos aritmética, y aprendimos un montón de cosas a poder ver ahora a nuestros padres por encima del hombro, hermano, porque hoy tenemos nosotros más conocimiento que ellos, pero quizá ellos tienen un conocimiento superior, y es el conocimiento que viene de la presencia de Dios, y que a través de eso nos engendraron y nos dieron, hermano, escolaridad. Ahí estaba David. Va. Los hermanos de David no lo querían, lo rechazaban, pero llegaron. Ahí llegó la familia, y todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Ya se imagina esa vivir ahí, hermano. El que estaba endeudado, el que estaba descontento, el que estaba en apuros, solo gente sufrida viviendo ahí, agarrándose unos con otros, señalándose uno con otro, poniéndoles el brava, solo gente brava, como dicen en mi pueblo, solo gente perra. Gente, ¿cómo hizo el Señor con esa gente que estaba ahí? Por eso Dios, hermano, ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. La gente no sabe, como la prostituta, como el ladrón, como el drogadicto, como el alcohólico. Vivimos juntos. ¿Por qué? Porque ha caído una gracia, y esa es la gracia de Jehová, y ese es el Señor, y ese es el Espíritu Santo que está cambiando nuestras vidas. Y por eso alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y no nos echaremos atrás, seguiremos adelante glorificando el nombre del Señor. Sí, gente, tenemos que perdonar. De repente vino gente con necesidad y dijo, hermano, pero están allí quetzales. ¿Cómo no? ¿Cuándo me lo das? Mañana. Mañana no se llega. Esos somos nosotros, mentirosos, adúlteros, borrachos. Solo Dios pudo habernos amado. A veces amor tan grande. Quizás nos expulsaron de las escuelas. Hicimos cosas que denigraron a nuestra familia, a nuestros padres, pero hoy entendemos la palabra del Señor, que lo vil y menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar al sabio, para avergonzar al que sabe. Nosotros cantamos, somos, hermano, la escoria del mundo, pero cantamos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y mientras miramos, yo sé que habrá una alabanza en su obra en la tierra. ¿Sabe por qué estoy en el Evangelio? Porque estoy agradecido de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tal si el Señor me llega a mi vida y me deja de comunismo? Me ha dado lo más grande y lo más precioso. Igual a usted. Porque Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Amo al Señor porque Él me amó primero a mí. Aleluya. Aleluya. Cierra sus ojos en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a pedir a los hermanitos de la alabanza que puedan subir en el nombre de Cristo.